Ok, entonces en la última clase estuvimos viendo que el espacio de las funciones continuas, ¿cierto?, del intervalo A, B en R con norma infinito era completo, es un espacio métrico completo, y esto fue lo primero que vimos, y lo siguiente que vimos fue que con la norma 1, porque se escribió con norma 1, ¿cierto? Vimos que el espacio de las funciones, consideradas así, ¿cierto? En las continuas del intervalo 0, 1 a R, dadas por Fn de xn, es de Cauchy. Es de Cauchy. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que nos resta ver en este sentido es lo siguiente. Es que ¿a quién converge la Fn? ¿Sí? La pregunta es, ¿a quién converge la Fn? ¿Sí? Así como yo puedo tomar sucesiones de números racionales que no convergen a racionales, aquí un poco va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que voy a ser capaz de tomar una función que, a la cual esta sucesión sea convergente en norma 1, pero dicha función no va a ser una función continua. Entonces, ¿cómo es la solución? Es lo siguiente. Si tomamos la función f de x, definida como 0 si x, si x está entre 0 y es menor que 1, y 1 si x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, en términos de la gráfica, si pensamos aquí el intervalo, pensamos que aquí tenemos el intervalo 0, 1. Si pensamos que aquí tengo el 0 y el 1 acá. Lo voy a dejar bien marcadito para que se note. Es en el intervalo 0, 1, entonces la función f, así definida, vale idénticamente 0 acá. Voy a marcar un cachito acá. Vale justo en 1, vale 1. ¿De acuerdo? Esa es entonces la gráfica de la función f que acabamos de definir. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que sabemos lo siguiente, que en general, esto lo voy a poner aquí como una observación o como un lema, ¿sí? Esto puede que no lo hayamos probado, pero es fácil de deducir, sin ningún problema. Es decir, tú tomas una sucesión M de un espacio métrico, ¿sí? Y tomas una sucesión XN, que es convergente, ¿sí? No, simplemente una sucesión. Entonces, tú tienes que el límite de n, xn,
es igual a x, esto obviamente con métrica D, ¿sí? Aquí está implícito que la convergencia es en el sentido de la métrica. Si solamente sí, pasa que el límite de las distancias de x y n contra x es 0. ¿Sí? Entonces yo evalúo la distancia de la sucesión, es igual a 0, es equivalente a decir que la sucesión. Y es una cosa de hacer la cuenta, no es nada complejo. ¿Sí? Es aplicar las definiciones del límite y eso se desprende de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, en nuestro contexto, lo que hacemos es afirmación. Afirmación. Que la distancia 1, ¿sí? Que la distancia 1 de la sucesión Fn contra la sucesión F, que es lo mismo, obviamente, que considerar la norma 1, ¿cierto? Esto converge para 0. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es estimar este valor. Vamos a estimar Fn1 al cuadrado, ¿no? Esto habíamos visto que era lo mismo que integrar 0 a 1 el valor absoluto de Fn de x menos f de x, ¿sí? Al cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Acá la función es idénticamente 0 cuando la integral es, cuando el punto en cuestión es estrictamente menor que 1. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, voy a hacer la siguiente adaptación, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo que integrar 0,1, integrar entre 0 y 1 menos 1 partido por n, esta diferencia, fn de x menos f de x, ¿sí? Al cuadrado, de x más una integral que va a ser entre 1 menos 1 partido por n y 1 de fn de x contra f de x. ¿Sí? Hasta ahí simplemente lo que hice fue dividir la integral en dos términos. ¿Sí? Y en este primer término, como los x se mueven entre 0 y 1, entonces este primer término lo puedo mirar como la integral entre 0 y 1 menos 1 de xn, porque aquí la función f vale idénticamente 0 y esta es x a la n, entonces esto es x a la 2n de dx, más esta de acá, integral 0, integral desde 1 menos 1 partido por n a 1 de esta diferencia, fn de x menos f de x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces vamos a estimar eso al otro lado. Entonces, por un lado, teníamos la integral entre 0 a 1 menos 1 partido por n de la función x2 a la n de x.
¿Sí? ¿Y esto cómo queda esta integral? Bueno, esta integral, preguntas en el chat, ¿eh? ¿De dónde saqué x a la n? Lo saqué de la clase pasada, que era la definición de la función. Lo saqué de aquí, incluso lo estoy mencionando. Esta era la sucesión que estábamos trabajando en la clase pasada. ¿Sí? Entonces los fn para nosotros son los x a la n. ¿Sí? Y como acá está el cuadrado, aparece 2 a la n. ¿Sí? Si recuerdan, lo que estamos haciendo es que probar que esta sucesión, aquí hay esta sucesión es de Cauchy con L1, ¿sí? O sea, lo importante es que es de Cauchy con métrica. Con métrica de 1, que es la inducida por la norma 1. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que estamos verificando. No sé si hay más consultas. Ok. Entonces, rápidamente, esto es lo que es. Esto es la integral, entonces, de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Esto evaluado entre 0 y 1 menos 1 partido por n. ¿Sí? Y haciendo las cuentas, esto nos queda como 1 menos 1 partido por n a la 2n más 1, ¿cierto? Multiplicado por 1 partido por 2 a la n más 1, y eso nos queda expresado de esa manera. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Evaluamos en este menos la función evaluado en 1 menos 1 sobre n, menos la función evaluada en 0. Así que esa integral vale eso. Y como ejercicio, acá, obviamente, esta converge a 0 cuando el n va a infinito. Ejercicio. Verificar esa convergencia. Por otro lado, ¿qué es lo que hacemos con el otro extremo? Bueno, por el otro extremo, entonces tenemos la integral de 1 menos 1 partido por n de hasta 1 de la diferencia fn menos f, ¿cierto? Aquí déjenme poner fn de x menos f de x al cuadrado de x. Ya, pero acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema, porque aquí, digamos que aquí tengo el punto 1 menos 1 partido por n, ¿sí? Y acá tengo el punto 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sé yo en este caso? ¿Sí? Puede que no, aparentemente no se note el detalle, pero la función aquí vale idénticamente 0, que la dibujo un poquito separada, ¿ya? Para que se haga la diferencia, y la función aquí vale 1. ¿Ya? Entonces, no puedo a priori eh, acá escribir como si esto fuese un 0, porque salvo en el punto 1, eso es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a usar es la siguiente propiedad. Hay una propiedad de las integrales, ¿sí? Propiedad de integrales, que dice lo siguiente. Y de hecho es más o menos obvio. Integrales. Que dice lo siguiente. Si tú tienes una función que es positiva y otra que esencialmente es mayor o igual que la otra, ¿sí? Entonces la integral
de esta función f de x es siempre menor o igual que la integral de a b a g de x. ¿Y por qué esta es más o menos obvia? Bueno, porque la función f es positiva. Entonces, si pensamos en una función positiva, pensamos en un intervalo a, b, voy a tener básicamente algo por el estilo. ¿Sí? Pensemos que esa es la función f. ¿Y qué representa la integral? Bueno, la integral representa el área entre la gráfica de la función y el eje x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la g es un poco más mayor que él? Podría ser así. ¿Sí? Bueno, esta integral lo que hace es determinar esta área. Y por ende el área amarilla es mayor o igual que el área azul. ¿Cierto? Así que esta integral es... esta desigualdad se desprende un poco simplemente de la idea intuitiva de lo que es una integral. Con esto, simplemente observa lo siguiente, que en el intervalo en el intervalo 1 menos 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es la función? F a la n menos, fíjense lo que voy a hacer, Fn de x menos f de x. Esto va al cuadrado, ¿sí? Perdón. Esto va aquí al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esto qué sabemos nosotros? Bueno, pero resulta que la función, tanto la fn como la f, son no negativas, ¿sí? Son funciones no negativas. ¿Y qué es lo que pasa? Esta función, si el x es distinto de 1, esta función vale xn. Y si x vale 1, esta función vale 0. ¿Ya? Así que esto en realidad es igual a considerar f a la n de x menos f de x. ¿De acuerdo? Aquí aplicamos cuadrado del binomio. Entonces me queda fn de x al cuadrado menos 2 veces fn de x por f de x más f de x al cuadrado. Déjame ponerlo mejor con el otro paréntesis, que me queda más f de x al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero fíjense que esto es... ¿esto qué es lo que es? Aquí la función vale... Entonces reemplacemos. Esto vale f de n, perdón, esto vale x a la 2n en todos los puntos, ¿sí? Esto vale 0 en todos los puntos salvo en 1, ¿ya? Que en 1 vale 2. O sea que si yo anulo esta parte, ya, a ver, voy a dejarla expresada así, mejor. Después voy a hacer la anulación. Por f de x. Y esta también. Esto vale f. ¿Sí? ¿Por qué vale f? Porque el cuadrado de 0 es 0 y el cuadrado de 1 es 1. ¿Ya? Y esto de acá, esta expresión, fn, déjame escribirla mejor de esta manera. Entonces sería 2 por x a la n por esta función. Entonces f de x o vale 0, por tanto, no aparece en la suma, o vale 1, que esto sería igual a un menos 2. ¿Sí? Este número es no negativo, este número es no negativo, y este número es 0 o negativo. O sea que a una suma del x2 a la n con el f de x, que es un número negativo, no negativo,
le vamos a sumar un número negativo eventualmente en alguna parte. O sea que esto es siempre menor o igual que x2 a la n más f de x. ¿Ya? Y esto siempre, ¿cierto? El x2 a la n es un número menor o igual que 1. Y el f de x es siempre un número menor o igual que 2. Así que este número es siempre menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Entonces, con ese trabajo de cota, vamos a estimar esta otra integral. Entonces, ahora calculando la integral entre 1 menos 1 partido por n y 1 de la diferencia de fn de x menos f de x al cuadrado de x, esto es siempre menor que la integral en 2, ¿sí? Por la propiedad de las integrales. Si tú tomas una función que sea mayor o igual que esto integrando, lo puedes acotar por 2. Luego, esta es la integral de una constante, o sea que esto es igual a 2 veces el tamaño del intervalo. En este caso, el tamaño del intervalo es 1 menos 1 partido por n. ¿Sí? Eso es el valor de esta integral. ¿Sí? Eso es el valor de la integral. Ahora déjame escribirlo más en detalle para que no se pierda. Esta es la integral de x evaluado en 1 menos 1 partido por n y 1. Y esto es idénticamente igual a lo que estaba diciendo recién. 1 menos 1 partido por n. Y esto es lo mismo que 2 sobre 1 partido por n. Así que por lo tanto, ¿qué acabamos de concluir? Acabamos de concluir que la función fn menos f norma 1 al cuadrado es menor o igual, ¿sí? Es menor o igual que, déjame volver acá, que esta no me la sé de memoria, 2n más 1, 2n más 1. Entonces, esto es menor o igual que 1 menos 1 partido por n, 2n más 1, por 1 partido por 2n más 1, más 2 sobre n. ¿Sí? Les dije que vieran como ejercicio que esto converge a 0. Este de acá converge a 0, así que el límite de dos sucesiones que converge a 0, converge a 0. Así que eso de ahí converge a 0, por lo tanto, fn converge en norma 1 a la función f, ¿cierto? De x, que insisto, esta vale 0 cuando x es distinto de cuando el x menor o igual que s y 1 si x es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta función entonces? Pero esta f no pertenece a las funciones continuas en el intervalo 0, 1, r. ¿Sí? Por lo tanto, esta función, este espacio métrico, ¿sí? Este espacio métrico no es completo. No es completo. Y con esto terminamos entonces el ejemplo que veníamos analizando de 2 clases atrás. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ok, entonces lo que vamos a revisar ahora es, bueno, vimos completitud. Entonces lo que vamos a ver ahora es el concepto de compasividad. Ya que no hay preguntas sobre el ejemplo, vemos ejemplos de compasividad. Compasividad. Entonces,
sea MD un espacio métrico, cualquiera. La definición nos dice que un conjunto K, subconjunto de M, se dice compacto. Se dice compacto sí. Entonces, para toda sucesión, X en el subconjunto de K, existe una subsucesión XNK en K, subsucesión de la sucesión, obviamente, tal que esta subsucesión es convergente. ¿Sí? XNK converge a algún punto X. Y déjame ver. Es convergente a X para algún X en K. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser nuestra definición de compacidad. Van a ser aquellos conjuntos para el cual yo tomo una sucesión y siempre sea capaz de encontrar al menos una subsucesión que sea convergente dentro del conjunto, ¿no? Entonces, eso es importante. La convergencia se produce dentro del conjunto, es decir, con la topología inducida, ¿no? Ahora, no es necesario decir que estoy trabajando con topología inducida. Se desprende a partir de la definición que esta convergencia es en topología inducida, ¿ya? Pero no es necesario, simplemente basta ver que la convergencia en el espacio total converge a un punto en el subconjunto. Ok, entonces veamos el primer ejemplo inmediato. El primer ejemplo es el siguiente. El primer ejemplo es el siguiente. ¿Sí? Es que un intervalo cerrado en R es compacto. Es compacto. ¿Ya? Y vamos a ver por qué razón. Lo que uno tendría que hacer, obviamente, es considerar una sucesión de números reales en el intervalo A, B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sucesión? ¿Qué pasa con esta sucesión? ¿No? Déjenme hacer un dibujito para que quede. Tengo A, B. ¿Dónde está el X1? Bueno, el X1 puede estar en cualquier parte. Podría ser incluso igual a A. Pero dibujámoslo acá. Aquí tengo el X1. Yo podría dibujar el X2, el X3. ¿Y dónde está el X4? Bueno, podría estar en cualquier parte. Podría estar, perdón, estoy diciendo X3. Podría estar acá arriba o podría irse para abajo. Entonces podría estar aquí, X3. Podría estar el X4. Perdón, este vendría siendo el X4. El X5 podría estar acá. El X6 podría estar acá abajo, etc. No voy a seguir dibujando cosas. O sea, lo importante es que estos tipos están distribuidos de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Este conjunto es infinito numerable, ¿sí? Entonces yo tengo la siguiente afirmación. Afirmación es que siempre existe una subsucesión de xn tal que una subsucesión que dependa de k
tal que siempre existe una subsucesión de xn, coma, xnk, tal que, o xnk es creciente, o decreciente. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero probar, no? Acá son infinitos, entonces yo podría seguir con el x6, x7, x8, x9, distribuido de alguna manera. ¿Ya? Ahora, como son infinitos, en algún momento voy a poder encontrar, por ejemplo, aquí fíjense que aquí, sin esperármelo, por ejemplo, si yo tomo, solamente como ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Por ejemplo, xn1, si lo tomo igual a x1, si tomo xn2 igual a x2, y si tomo xn3 igual a x5, ¿ya? Es una parte finita de la sucesión, ¿ya? Pero que es creciente, porque el x1 está aquí, el x2 está acá, y el x5 está acá, ¿sí? Entonces ahí me tomé, obviamente habría que seguir, yo no dibujé el resto de los puntos, no voy a especificar qué va a pasar, pero al menos en esa parte, esa subsucesión vendría siendo creciente en sus primeros tres términos, ¿sí? ¿Qué podría ser una decreciente? Bueno, tomé el x1, x4, x6. Esa podría ser una decreciente. ¿Ya? Ahora, en realidad, esta afirmación es bastante simple. Entonces, ¿cómo vemos la demostración de esto de acá? ¿Sí? La demostración de esto de acá es decir, bueno, si no existe una subsucesión, entonces lo que queremos probar es que pasa o una cosa o pasa la otra. ¿Sí? Entonces, asumamos simplemente que xn no posee una subsucesión decreciente. ¿Ya? Decreciente. ¿Sí? Si no posee una subsucesión decreciente, esto implica en particular, ¿sí? En particular, xn como sucesión completa es no decreciente. ¿Sí? Pues estamos asumiendo entonces de que esta no posee una subsucesión decreciente. O sea, si yo tomo una subsucesión, ella no es decreciente. ¿Ya? Así que ella, como sucesión completa en particular, es no decreciente. ¿Qué significa ser decreciente? Recordemos que decreciente es... Decreciente quiere decir que xn más 1 es menor o igual que xn para todo n. ¿Sí? Para todo n. Como no se cumple la condición, esto entonces como un cuadrito de recuerdo, ¿sí? Como no se cumple la condición, esto implica entonces que xn, entonces déjame escribirlo aquí, como no se cumple la condición, como no se cumple la condición de ser decreciente,
entonces se cumple que xn más 1 es mayor que xn para todo n. ¿Sí? Así que esto implica que esto implica que esto implica entonces que xn es creciente. ¿Ya? Así que esa es la demostración. Si no existe una subsucesión decreciente, entonces la sucesión principal es creciente. Y es que es lo que yo quiero probar, que al menos existe una subsucesión o creciente o decreciente. Lo mismo pasaría al revés. Si yo asumo que no existe una subsucesión creciente, que ninguna subsucesión es creciente, entonces existiría la decreciente. O sea, ¿qué es lo que acabo de probar? Déjenme explicar un poco el concepto acá. Lo que acabo de probar es lo siguiente, que fijada la sucesión xn, ¿cierto? Que tenemos acá arriba en el intervalo coma b, ¿sí? Voy a llamar C al conjunto de todas las xnk subsucesión de xn, tal que este es creciente y D vamos a llamar a todas las subsucesiones de xn tal que esta es decreciente. Acá, chicos, chicas, estoy haciendo réplica, que estoy replicando exactamente lo que está escrito arriba, con esos símbolos, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que si de complemento es vacío, entonces C es distinto de vacío. Y análogamente, se puede mostrar que si C es vacío, implica que de C no, aquí tengo un error, ¿no? Es D simplemente. Si las sucesiones decrecientes no hay ninguna, probamos que hay una creciente. Y acá probamos que, y análogamente haciendo el argumento contrario, es que si no hay creciente, entonces hay decreciente. Aquí sí probamos que está D, entonces esta D acá es distinta de vacía. Entonces, ¿qué tiene la gracia? La gracia está en que estos conjuntos no pueden ser mutuamente vacíos. ¿Ya? Y como no pueden ser mutuamente vacíos, porque un conjunto tiene dos alternativas, o es vacío o distinto vacío. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿será que tomo una sucesión? Posee una sucesión creciente, listo, eso es lo que necesito. Bueno, si no posee una creciente, va a contener una decreciente, listo, eso también es lo que necesito. O sea, siempre voy a tener lo que necesito. ¿Ya? Finalmente, con ese hecho, no sé si consulta. Veo que no. Entonces, con este hecho estamos listos, puesto que pasa lo siguiente. ¿Ya? Entonces, de la afirmación, tomamos xnk en k, subsucesión de xn, tal que esta es creciente o decreciente. Esto implica en particular que esta subsucesión
XNK es monótona. Y como está contenida en un intervalo A, B, ella es acotada. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el teorema de la convergencia monótona? Nos dice, bueno, si usted tiene una sucesión estrictamente creciente y acotada, o sea, en realidad esto es por propiedad del supremo. Propiedad del supremo o del ínfimo. ¿Sí? Si usted tiene una sucesión no decreciente y acotada, ella es convergente. Si usted posee una sucesión no decreciente o acotada, ella es convergente. Entonces, ¿qué implica que converge a algún punto X? ¿Sí? Ahora, lo que resta ver es simplemente lo siguiente, resta ver de que X es un elemento del intervalo como B. ¿Sí? Pero si no, esto es un absurdo. Si no, ¿qué estaría pasando? Hagamos un dibujito. Tengo aquí el A, tengo aquí el B. Supongamos que ese X o está acá afuera o está acá afuera. Si está afuera, como XNK converge a X, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que si yo tomo una pequeña bolita en torno a ese punto, ¿sí? Deben haber elementos de la sucesión aquí adentro. Aquí debe haber un XNK por definición de convergencia. Pero eso es un absurdo, puesto que pues aquí como la sucesión es convergente, ¿sí? Como la sucesión es convergente, XNK, la distancia, ¿cierto? De XNK, déjame ponerlo así mejor, para K suficientemente grande, para K suficientemente grande, ¿cierto? Esta distancia, XNK menos XN, debe ser menor que la mínima distancia, ¿sí? Entre X menos A y X menos B, ¿sí? Aquí me da lo mismo porque o me va a medir esta distancia, ¿sí? O me mide esta distancia que está aquí, o me mide esta distancia que está acá. Como yo no sé si está a la derecha o a la izquierda, voy a tomar la más pequeña, obviamente, ¿sí? Y la más pequeña siempre va a dar el número, la distancia mínima aquí va a dar precisamente a la distancia a su número más cercano. Eso es lo que quería precisar. Ahora, cuando esto ocurra, va a ocurrir que esto va a estar en una vecindad azul. O sea que esto implicaría que o el XNK es mayor que B o el XNK es menor estricto que el A. Y eso es una contradicción, puesto que la sucesión original, pues los términos de toda la sucesión están entre A y B. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Ahora, un ejemplo de un conjunto no compacto es el espacio total. ¿Sí? R no es compacto.
Simplemente tome la sucesión xn igual a n. Esta es una subsucesión, esta es una sucesión. Que no poseen subsucesión convergente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, antes de... Vamos a probar... Vamos a probar entonces lo siguiente. Que... Posición... Proposición sea M1 con D1 y M2 con D2 espacios métricos y sean K sub I subconjunto de MI, aquí con I igual a 1 o 2, ¿sí? Conjuntos compactos. Conjuntos compactos. ¿Ya? Entonces, el conjunto producto cartesiano, ¿cierto? Que es un conjunto de M1 cruz M2, es compacto. ¿Ok? ¿Cómo es la demostración de esto de acá? Bueno, es básicamente utilizar propiedades de convergencia y cuál es la métrica que vamos a conocer. Entonces, demostración en M, recuerden que en M consideramos alguna topología producto. Alguna de las topologías producto. De las métricas producto. Sí, acuerdan que teníamos la euclidiana, la suma o la del máximo, que la definíamos en función de las métricas de sub I. ¿Ya? Y ahora, otra cosa que quiero que recuerden es que si uno tomaba xn, escrito como x1n y x2n, ¿cierto? Perteneciente a m, entonces la sucesión esta es convergente. Ya, a ver, espérate. Acá en la redacción digo de que en M consideramos alguna de las métricas producto que denotamos por D. ¿Ya? Entonces que esta converja en métrica D, ¿sí? El equivalente a que X, déjame escribir bien esto de acá, digamos que es un X1, X2, ¿sí? Es equivalente a decir que
la sucesión en la primera coordenada converge en métrica de 1 al punto x1 y xn2 converja en la métrica de 2 al punto x2. ¿Sí? Esos son dos hechos que hemos visto y hemos trabajado en detalle. ¿Verdad? Muy bien. Esto es simplemente un recuerdo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Yo quiero probar que este producto cartesiano es compacto. Es decir, debo considerar una sucesión acá y demostrar que existe una subsucesión que es convergente. ¿Sí? Entonces aquí digo, bueno, sea K como me lo consideran en el enunciado, que es el producto cruz de dos sucesiones, y sea xn una sucesión dentro del conjunto K. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede acá entonces? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos entonces que con la misma notación que veníamos trabajando arriba, cada uno de estos tipos es un xn1 y xn2, ¿cierto? Que esto pertenece a... Y esto implica entonces que xni, vista como sucesión, es una sucesión, perdón, de x sub i, esto con i igual 1 y 2. ¿Ya? De aquí viene un detalle de sutileza. ¿Ya? Ya, yo sé que la sucesión x1n es un conjunto de K1 y yo sé que K1 es compacto, ¿cierto? Entonces yo sé que ella posee una subsucesión convergente. ¿Ya? Digamos, supongamos que esa subsucesión fuesen los números pares, por decir algo. ¿Ya? Recuerden que una subsucesión es básicamente considerar un subconjunto no acotado sobre los naturales y reindexar, ¿no? Bueno, ahora pasa lo mismo para la sucesión x2. Tengo x2n, va a ser un subconjunto de K2, que es un conjunto compacto en M2, y ella también posee una subsucesión convergente. ¿Sí? Pero podría ser la de los números impares. ¿Sí? Entonces, tengo que en la primera coordenada, por ejemplo, podría ser convergente en los números pares y esta podría ser convergente en los números impares. Entonces, ahí no tengo cómo decir que algo va a converger como subsucesión, porque no son disjuntas las subsucesiones. ¿Sí? Entonces, pero yo podría arreglar ese problema. Ya, yo digo, bueno, las x, en la primera coordenada tengo convergencia en los números pares, entonces me quedo en los dos. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ahora, para esa subsucesión, ¿ya? La de los números pares, miro la segunda coordenada. Entonces tengo la subsucesión de los números pares, que es una sucesión en K2. Por hipótesis, ella posee una subsucesión convergente, que podría ser, por decir algo, los múltiplos de 8. Ya. Entonces, para la x2, para el índice 2, me va a servir los múltiplos de 8, que es una subsucesión de los números pares, que es una subsucesión del principal, entonces ahí voy a poder concluir la convergencia global. Eso que acabo de decir en palabras, ¿cómo se dice? Se dice de la siguiente manera. Se tome NK, ¿cierto? Índice creciente, ¿cierto? En los naturales, tal que XNK en 1 es convergente en métrica de 1 a un punto x1. ¿Sí? Esta subsucesión existe, pues,
pues K1 es compacto. ¿Sí? Ahora, aquí quiero que presten atención para que entiendan, digamos, la lógica que estaba diciendo. Esto es simplemente una nomenclatura. Voy a llamar XK gorro a XNK2. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que es? Esto te define una nueva sucesión en variable K contenido en K2. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hice? Fue esconder la subsucesión anterior, solo para que me siga la idea. No es necesaria esconder la subsucesión, sino que simplemente me siga la idea. ¿Ya? Esta es una subsucesión de K2. Luego, existe una subsucesión convergente. Por la compacidad de K2. ¿Sí? Digamos X K sub L, corro, ¿ya? Va a converger en métrica de 2 a un X2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encerramos todo lo anterior? Bueno, entonces, resumiendo, entonces tenemos que X gorro KL, ¿cierto? Esto era igual a X N K sub L, ¿sí? Entonces aquí está, esto converge en D2 cuando el L se va a infinito, a un punto X2. Ya le llamamos aquí 2. ¿Sí? Y sabemos que el X1NK converge en métrica de 1 cuando K se va a infinito al punto X1. ¿Sí? En particular, si tomo una subsucesión de las NK. Luego, X1NKL converge en métrica de 1 cuando L se va a infinito al punto X1. Entonces, por lo tanto, podríamos hacer un cambio de nombre para que no nos compliquemos. Podríamos llamar NL, que podríamos llamar al número NKL. ¿Ya? Esto es simplemente un cambio de nombre. ¿Ya? Así que por lo tanto tenemos que XNL, ¿cierto? Es subsucesión de XN, es subsucesión, y tenemos que XNL 1 converge a X1 y el XNL2 converge a X2, y esto es sí, solamente sí, la sucesión XN converge a X1, X2. ¿Está bien? Entonces, eso demuestra que tomamos una sucesión arbitraria en un conjunto K, que era el producto cruz de dos conjuntos compactos, y obtuvimos que entonces poseía una subsucesión convergente, es decir, él es compacto. ¿Ya? Entonces, acá como corolario, con esto terminamos la clase de día, si es que no hay preguntas, que no han habido preguntas. En lo siguiente es que en Rn
son los conjuntos de la forma producto cartesiano, ¿no? De intervalos. Cruz hasta un ANBN son conjuntos compactos. Sí, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo paso al índice n? Simple, ¿no? Ya sabemos que el intervalo cerrado es compacto, intervalo cerrado cruz intervalo cerrado, eso es un conjunto compacto en R2, ¿sí? Eso es un conjunto compacto en R2. Si le hago producto cartesiano con otro intervalo cerrado, tengo un compacto en R2 con un intervalo cerrado en R, su producto cruz va a ser producto cruz de dos compactos en R3 y sigo inductivamente. Básicamente un argumento de inducción. ¿Okay? Entonces, en la próxima clase vamos a terminar de ver propiedades de compacidad y vamos ya a mirar directamente conexidad. ¿Ok? Hasta aquí la clase de hoy, gente. Si no hay consultas, paramos por acá. ¿Sí? Veo que no hay consultas, así que paramos por acá. Ok. Chao, chao.